Juan Facundo Quiroga, de calle Quiroga también, debe haber calles en todos lados. Durante las guerras de independencia estuvo como arriero, arriando obviamente caballos y demás animales, al servicio del ejército de los Andes de San Martín. Él, originario de La Rioja, una ciudad que se llama de Los Llanos, una región de Los Llanos, se terminó convirtiendo en caudillo de ahí de La Rioja. Particularmente lo hizo también de una forma particular allá, en un combate a lanzas. A lanzas a caballo contra su contrincante de aquel momento, de ahí de La Rioja. Sí. Quien se le apodaba el Tigre de los Llanos. Sí. Él te accedía al del título del Hombre Tigre. Más que nada porque cuenta la leyenda, digamos, lo relatan en varios artículos, varias cartas y demás, y también lo relata Sarmiento en su libro El Facundo, que cuando, como tipo, una especie de rito de pasaje a la adultez, lo hacen pelear con un puma. Se pelea con un Lo puma. hacen pelear con un puma mano a mano. No. Y le gana. Y el tipo le gana al puma. Entonces, Ahora, Quiroga le gana al puma. Quiroga le gana un puma mano a mano. ¿Y se sabe qué edad tenía Quiroga? Era jovencito. Sí, jovencito, pasaje a la adultez. Como hoy en día. Claro, por eso, pero. Hoy en día cumplimos 18 y nos pelan. Claro, más o menos ahí, Claro, 18, 20 años. Claro, un poquito diferente el pasaje. Hoy te pelan con los 18 años. Sí, ahí tenías que pelear con un tigre. Con un puma. Entonces le decían el Tigre de los Llanos. Le quedó el apodo ese del Tigre de los Llanos por la región de. Le gana y se sabe, pero ¿cómo termina el combate? No, está, obviamente, por cosas de aquella época, no es algo demasiado. ¿Sangriento? No, demasiado detallado el encuentro entre él y el puma. Pero bueno, se sabe que le ganó al puma y se ganó esa fama de invencibilidad que lo acompaña durante casi toda su vida, hasta, bueno, últimos compases de la misma. Ajá. Qué extraordinario esto, Sí, la verdad que imaginárselo solamente, porque aparte no es que venía por la montaña, se cruzó un puma justo y se tuvo que pelear. No, era como su. Claro. Y se ganó la fama. Claro, se ganó la fama del Tigre de los Llanos. Se ganó la fama del Tigre de los Llanos. Y bueno, ¿y me decías? Bueno, cuando empiezan las guerras de independencia, las guerras civiles en Argentina, tiene muchas batallas contra el general Paz, que era de Córdoba, quien lo vence reiteradas veces. El general Paz a Quiroga en batalla, porque era muy hábil estratega, General Paz, a lo que Quiroga siempre decía en modo de burla, que le hacía movimientos de contradanza, ¿viste? Como para burlarse, le decían en cartas y demás, artículos que escribía, decía eso, y que Quiroga iba a las batallas así como bien de frente. Su estrategia de batalla era arrollar al enemigo bien de frente. Los soldados del ejército de Paz muchas veces tenían, no que se negaban, pero tenían miedo de ir a luchar con Quiroga, porque se corría el rumor de que Quiroga y sus soldados se convertían en capiangos, le decían en ese momento, que era una especie de hombres tigre. O sea, los soldados de verdad pensaban que se convertían en tigre. Claro. Entonces, hay una carta que escribe Quiroga que dice que hizo un relevamiento entre 100 soldados, suponete, de su ejército, y todos le aseguraban que los soldados de Quiroga se convertían en tigres. Es muy loco para la. O sea, son creencias de la época, obviamente, pero mirá la magnitud del mito que alcanzaban aquellos personajes. Claro, mirá vos. Y bueno, y antes eran muy crédulos, ¿no? En esas cosas. No son los únicos, me parece. Sí, bueno, son cosas de la época, en el tema de que había muchas cosas conocidas, calculo por ese lado. Aparte, era como que la cosa se me dejaba muy, no sé si llamarla espiritualmente, pero era como que, por ejemplo, para convertirte en caudillo no era que alguien te votaba o que vos tenías que hacer una carrera de caudillo. Era como el más bravo y el que más lo seguía la gente era el caudillo. Y lo seguían porque lo seguían. Entonces no se manejaba todo como de esa manera. Entonces, con esa aura que se había formado Quiroga a su alrededor, bueno, generaba eso. ¿Y cómo sigue lo de ellos? Lo de ellos sigue que en otra batalla que tienen la Madrid y Quiroga, la Madrid Quiroga tiene que retroceder porque la Madrid lo viene venciendo y termina llegando, tomando posesión la Madrid del pueblo donde era natal Quiroga. Y bueno, en ese momento hay algo muy propio de la política argentina. Se acusaban mutuamente de que el otro era ladrón y demás. Entonces, cuando la Madrid llega al pueblo de Quiroga, le saca todas las propiedades que tenía, se las revisa todas, buscando un supuesto tesoro que tenía Quiroga escondido, nunca lo encuentra. Entonces termina tomando a la madre de Quiroga, la encadena, la llena de cadenas de grilletes muy pesados, la hace barrer una plaza delante de toda la gente, o sea, una humillación terrible, le hace pasar a la madre de Quiroga, le mata un par de familiares a Quiroga, o sea, forzándolos a que le digan dónde está el tesoro y demás, cosa que no existía, al parecer nunca se encontró nada. Bueno, y esto es un acto que se le repudia bastante a la Madrid por la barbarie que llevó a cabo en ese momento. Una mujer ya anciana, la madre de Quiroga, le hizo hacer esa. Calcular que le puso grillete, no sé, 30 kilos, le hizo barrer toda una plaza mientras la golpeaban y le decían que diga dónde está el tesoro. La pobre señora no sabía nada. Pero bueno, después Quiroga retoma el terreno que le habían perdido con la Madrid, y la Madrid se ve obligado a huir a lo que hoy es Bolivia, a Bolivia. ¿Qué pasa? Cuando Quiroga toma todo ese terreno, la familia de la Madrid queda del lado donde estaban el ejército de Quiroga. Por esto la Madrid le manda una carta a Quiroga pidiéndole salvoconducto para su familia. O sea, salvoconducto quiere decir que su familia le permita y cuide a su familia para que vuelva con él. Después de haberle hecho eso a la madre, matado un par de familiares y todo. Y bueno, esto te lo voy a leer porque es muy interesante las cartas que le escribe Quiroga a la Madrid en respuesta a esa petición. Esto lo leo textual. Me viene usted ahora recomendando a su familia como si yo necesitara de sus recomendaciones para haberla considerado, como lo he hecho, agregando en dicha su carta consideraciones dice prestó a la mía en San Juan, así como a mi señora madre en Los Llanos, pero sin acordarse de la pesada cadena que hizo arrastrar a mi anciana madre en La Rioja. Mas yo no me desentiendo de eso y no he trepidado un momento en acceder a su solicitud. Y esto no por la protesta que usted me hace, sino porque no me parece justo afligir al inocente. Eso le contesta Quiroga.
Usted sabe muy bien que tengo sobrada razón para no dar crédito a su palabra, pues tengo muy presentes las protestas que me hizo en el año 27, esto por todas las acusaciones de corrupción y demás que le achacaba la Madrid a Quiroga. Y para que le allanase el camino y poder regresar al seno de su familia. Lo hizo y no me pesa, aun cuando usted se haya portado de modo más perverso, que usted me hiciese la guerra y procurase mi exterminio. Nada tenía de extraño, puesto que estábamos divididos en opinión, pero que usted me insultase infringiendo comunicaciones son acciones propias de un alma baja. Yo pensaba no tomar parte en la guerra, después que fui batido, pero me ha podido decidir en abrazarla con más ardor la injusticia hecha a mi familia. O sea, es como que le está diciendo, yo ya me había retirado, ya había admitido mi derrota, pero como diciéndole, vean, vos me subiste al ring otra vez. Claro. Con esto que me hiciste. Claro. Resulta que lo termina venciendo. Ya se había retirado Quiroga y con esto vuelve al ataque y termina ganándole a la Madrid, quien se tiene que retirar. Remata la carta con adiós general hasta que nos podamos juntar para que uno de los dos desaparezca. Pues que esa es la resolución inalterable de su enemigo. Firmado, bueno, le firma como su enemigo, Juan Facundo Quiroga. Así es la carta que le... A lo que la Madrid le contesta con una carta muy cortita, diciéndole, usted general podrá ser mi enemigo cuanto quiera, pero el paso que ha dado de mandarme a mi familia, la cual espero con ansia, no podré olvidarlo jamás. Esto porque Quiroga, como dice en la carta, le da salvoconducto a la familia de la Madrid, y de hecho manda a la familia de la Madrid con él, con la Madrid, sana y salva, con guardia y con dinero. O sea, hubo una gran diferencia entre cómo uno trató a la familia del otro. Claro, claro. La Madrid a Quiroga le encadenó a la madre, le mandó Esa respuesta es después que Quiroga le manda a la familia. Claro, claro. Claro, por eso él le dice que esto no podría olvidármelo jamás. Claro, claro. La primera carta es antes que le mande a la familia. Sí, y la otra es después. Cuando la Madrid recibe a su familia y con dinero y demás, claro. Le manda esa carta como diciendo, claro. mira, somos enemigos, pero bueno, esto no me lo olvido. Claro, es muy corta la carta, pero quiere decir mucho, digamos, sí. también en la última estrofa, sobre todo cuando le dice que el gesto no se le olvidará jamás. Claro. Y también reconoce, en cierta medida, ¿no? la barbarie que cometió primero. Claro, es como que la Madrid era muy, muy impulsivo. Sí. En el momento de la batalla, en el momento de cualquier cosa, era como, iba a fondo siempre. Sí, entonces tenía... Era como que a veces esa era una virtud y a veces era un gran defecto que tenía. Sí, pero bueno, el tipo era así y lo hace hasta el último día de su vida. Totalmente. ¿Y cómo siguen sus vidas? Bueno, a Juan Facundo Quiroga lo asaltan en Barranca Yaco y lo matan un par de años después de estos hechos. ¿Cómo fue el asalto ese? Unitarios, en Barranca Yaco, si no me equivoco, es lo que hoy Córdoba. Iba a reunirse con otros generales y demás y lo asaltan en unos bandidos. Él iba con poca guardia y lo matan en el momento. No. ¿Se sabe cómo? Si con arma blanca. Un arma de fuego. Arma de fuego. Tenía otra cosa rara Quiroga, que me olvidé de comentar. Hablaba con el caballo. Ah, sí. Sí. Otra cosa que tenía. Bueno, es una forma de decir, pero cada vez que iba a una batalla, o que se podía presentar una batalla, intentaba ensillar su caballo. Si el caballo no se dejaba ensillar, él no iba a la batalla. ¿Ah, no? No. De hecho... Pero como él no iba, pero él tenía que estar al frente de la batalla. Claro, pero no se presentaba a la batalla en el sentido de que trataba de esquivar la batalla, hacerla de otra manera o hacerla otro día, cuando el caballo quisiera. Mirá vos. Tenía esa particularidad. De hecho, en la batalla en la derrota más grande que tiene, no recuerdo el nombre en este momento de la batalla, pero el caballo, cuentan otros en cartas, que el caballo estaba enloquecido y no se dejaba ensillar. Y lo termina obligando él al caballo a ensillarse y ir a la batalla y la pierde. Entonces como que no sé. Claro, era un motivo más también para creer que si el caballo no quería ir, no tenía que ir al combate. Resulta que en la batalla que lo obliga a ensillarlo al caballo, no le hace caso a ese presentamiento que tenía el caballo, pierde. Pierde de manera ¿Y Quiroga tenía familia? Sí, Quiroga tenía familia, obviamente, sí. Sí, pero no, es más allá del episodio con la madre y demás, es como que no es una familia que haya tenido gran relevancia. Quiroga gana el caudillaje de La Rioja. Claro. Había uno que había sido como delegado por las autoridades de la provincia, o las primeras autoridades nacionales que había, y él va y lo reta a duelo, lanza por la provincia, lanza a caballo. Claro, ¿sabes por qué te preguntaba? Te volví a preguntar, yo te escuchaba y te vuelvo a preguntar para que contaras, que repitieras cómo había muerto. Porque bueno, uno empieza a pensar en todo eso, en la vida que tuvo, en los combates que tuvo. Y vos, hoy, ¿dónde lo podés encontrar a todos estos detalles? Hay libros, hay manuales, internet me imagino que también deben estar contadas estas cosas que son tan interesantes, minuciosas así. Sí, esto hay autores, hay un millón. Los autores más conocidos, Felipe Piña y demás, han hablado de esto muchísimo. Con estos detalles, con el tema de cartas y todo eso. Como todo. De hecho, Felipe Piña es muy a mí también me gusta el tema de ir a las cartas de la época y demás, porque es lo real, es lo más real. La carta que le escribió tal a tal, contándole tal hecho que pasó. Entonces no hay una cosa más fiel que eso. Y están las cartas de todo lo que le hablamos recién. Están las cartas contando de tal persona a tal persona. ¿Y esas cartas, esos documentos, cómo se llegaron a conservar? Y se van conservando porque... de generación en generación. Claro, los hijos y demás, cuando murieron, quedaron las cosas en la casa y bueno, se encontraron todas estas cartas. Gente que por ahí tenía sentido de que esto podía ser algo muy importante por la importancia que habían tenido quienes las escribieron, las llevaron a autoridades nacionales y demás, y hoy están en el Archivo General de la Nación. Son historias que son muy interesantes para tener en cuenta, para saber, para comentar y para que se haga interesante, porque esto después te lleva a otras cosas, a saber otras partes de la historia argentina que son muy lindas, que por ahí no son tan sorprendentes como esto, pero sí sirven para otras cosas. Claro, por supuesto. Ezequiel, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Osvaldito. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Ezequiel Núñez Cornelia estaba con nosotros contándonos esta